A continuación, dialogaremos sobre el choque cardiogénico. El choque cardiogénico es un concepto que ha variado a lo largo de la historia. En el año 1999 se publica el Shock Trial, que define el choque cardiogénico a partir de tres características. 1. Una presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio por 30 minutos o más, o la necesidad de soporte, característica compartida en la definición del IABP Shock 2 Trial del año 2012 y el Culbrich Shock Trial del año 2017. 2. Signos de hipoperfusión definidos en el Shock Trial como extremidades frías, gasto urinario menor de 30 mililitros por hora y una frecuencia cardíaca mayor o igual a 60 latidos por minuto. ¿Por qué una frecuencia mayor o igual a 60 latidos por minuto? La respuesta es la siguiente. Cuando ocurre un choque, la respuesta natural del organismo es aumentar la frecuencia cardíaca para poder optimizar el transporte y la entrega de oxígeno. Cuando ocurre un daño al órgano, que en el contexto del choque cardiogénico es el corazón, esta respuesta compensatoria es abolida, por lo cual el paciente va a tener una frecuencia cardíaca menor de 100 latidos por minuto. De ahí la razón de este punto de corte para la frecuencia cardíaca. El tercer criterio, tomado en consideración en el Shock Trial, son los criterios hemodinámicos, definidos como un índice cardíaco menor o igual a 2 litros minuto por metro cuadrado y una presión en cuña de la arteria pulmonar mayor o igual a 15 milímetros de mercurio. La definición del Shock Trial tenía un inconveniente y era el criterio hemodinámico, dado que para poder tenerlo en cuenta se requiere la inserción de un catéter de arteria pulmonar. Esta problemática fue solucionada por el IABP Shock 2 Trial, que reemplazó los criterios hemodinámicos por criterios de congestión pulmonar y a su vez eliminó la frecuencia cardíaca como criterio de manifestación de hipoperfusión a órgano terminal y añadió nuevos signos de hipoperfusión como estado mental alterado y la presencia de un lactato sérico mayor de 2 milimoles por litro. La definición de shock cardiogénico del IABP Shock 2 Trial es igual a la definición de choque cardiogénico del Culbrich Shock Trial. En el año 2021, el Colegio Europeo de Cardiología publica las guías de práctica clínica para falla cardíaca y en ella define el choque cardiogénico como una presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio con adecuado volumen asociado a manifestaciones clínicas o de laboratorio de hipoperfusión. Manifestaciones clínicas como extremidades frías, oliguria, diaforesis, entre otras, y de laboratorio como acidosis metabólica, elevación del lactato sérico o elevación de la creatinina sérica. En términos prácticos, la definición de las guías europeas de falla cardíaca es una definición más útil para el contexto del clínico. En el año 2022, a partir del French Shock Trial, se publica otra definición de choque cardiogénico, definiéndolo como una entidad clínica caracterizada por presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio o un índice cardíaco menor de 2 litros minuto metro cuadrado asociado a manifestaciones de elevación de la presión de cavidades cardíacas derechas o izquierdas que pueden ser clínicas, radiológicas, biológicas mediante el BNP, medidas en ecocardiografía transesofágica o a través de monitoreo invasivo,
asociado a signos clínicos y biológicos de hipoperfusión. Hablar de la historia del choque cardiogénico es sumamente complejo. Ocurre un fenómeno similar al que vemos cuando estudiamos la sepsis, y es que nosológicamente nosotros no podemos hablar de una historia independiente del choque cardiogénico. La historia del choque cardiogénico va de la mano de la historia de la patología coronaria, de la historia de la falla cardíaca, de la historia del choque como término conceptual, de la semiología cardiovascular y de las técnicas diagnósticas de cardiología. Es así que en 1743, por primera vez, se emplea en el contexto médico el término choque, empleándolo como un descriptor de un estado premortem asociado a trauma severo y hemorragia. En el año 1768, Heberden describe algunas manifestaciones que posteriormente, gracias a Warren, en el año 1812, en una publicación en el New England Journal of Medicine, entrarían dentro del abanico sintomático de los pacientes con angina cardíaca. Heberden puntualmente describe estas manifestaciones clínicas como parte de un desorden de la respiración. En el año 1880, Carl Richter vincula la patología coronaria con la aterosclerosis, la trombosis coronaria y el infarto de miocardio. En 1896, George Dock describe 4 pacientes con enfermedad coronaria que sobreviven una semana luego de presentar un infarto agudo de miocardio, lo cual para la época era excepcional, teniendo en consideración que un porcentaje significativo de los mismos fallecía rápidamente. En 1903, William Einthoven diseña el electrocardiógrafo y en 1913, gracias a James Herrick, aparece en un artículo clásico de la historia de la medicina algunos descriptores característicos de las manifestaciones del infarto agudo de miocardio en el electrocardiograma. El siglo XIX es el siglo de los cateterismos. Esto inicia gracias a Claude Bernard, quien es capaz de cateterizar animales y medir las presiones en grandes vasos y en las cavidades cardíacas. En 1929, Werner Forssmann realiza el primer cateterismo a un ser humano y lo realiza consigo mismo. Inicia así la época de la exploración hemodinámica, que sería reforzada gracias a autores como Frederick Cournard y Richards. Todos estos ganarían un premio Nobel en el año 1956. Richards, Cournard y Forssmann. En el año 1958 se describe un cateterismo y una arteriografía coronaria exitosa. Y en el año 1920, regresando un poco en el tiempo y teniendo en consideración el artículo publicado por Herrick en 1913, Part describe las anomalías características del infarto agudo de miocardio en el electrocardiograma. En el año 1951 ocurre algo muy importante, es que Fries y colaboradores describen que el gasto cardíaco se encuentra reducido en el choque cardiogénico. Para este momento histórico no existía un consenso sobre lo que era el choque cardiogénico. Se había empleado previamente el término choque en el año 1743 para describir un estado premortem asociado al trauma y a la hemorragia. Y a medida que evolucionó la historia de la medicina, se empezó a utilizar el término choque para describir estados premortem de otras etiologías. Por ejemplo,
estados premortem asociados a infecciones, lo que hoy conocemos como choque séptico, estados premortem asociados a intoxicaciones, asociados a problemas neurológicos, etcétera, etcétera. Sin embargo, en este momento histórico no existía un consenso sobre el choque cardiogénico. Se sabía que el choque cardiogénico era un estado premortem que ocurría como consecuencia de una injuria o una anoxia cardíaca. Y es gracias a Fries, en el año 1951, que se asocia la disminución del gasto cardíaco, que hoy sabemos que es un componente fisiopatológico central del choque cardiogénico, con el choque cardiogénico como tal. En el año 1955, Binder propone una definición estándar para el choque cardiogénico en el contexto de los pacientes con infarto agudo de miocardio. Binder lo define entonces como una entidad clínica caracterizada por una tensión arterial sistólica menor de 80 milímetros de mercurio. Percátense que el punto de corte para la tensión arterial sistólica es menor al punto que se utilizó en el CHOC trial, en el IABP CHOC 2 trial, en el Culprit trial, entre otros, asociado a una frecuencia cardíaca mayor de 110 latidos por minuto e insuficiencia circulatoria. El punto temporal de la hipotensión para Binder es de 30 minutos y esta temporalidad se conservó hasta la realización del CHOC trial y del IABP 2 CHOC trial y del Culprit trial. Para el año 1950, el tratamiento de los pacientes con infarto agudo de miocardio era un tratamiento muy artesanal y empírico. Durante siglos había consistido en derivados del opio, flebotomías, alcohol etílico, oxígeno suplementario y a medida que fue evolucionando el tiempo empezaron a utilizar digitálicos, quinidina y otro tipo de fármacos como los que mencionaremos más adelante. Sin embargo, para los 50 el tratamiento del IAM era muy artesanal. En torno al año 1950 surgen las primeras unidades de cuidado intensivo gracias a los trabajos de Jorn en el contexto de la pandemia de polio. En el año 1954, Griffith y colaboradores proponen el uso de agentes simpático-miméticos como la norepinefrina en el contexto de los pacientes con choque asociado a infarto agudo de miocardio. Y en torno a 1960 aparece el concepto de unidad de cuidados intensivos coronaria. Esto es posible gracias a Maurice Wilborn, quien propone este concepto en el año 1961. Y es así como en 1962 se establece la primera unidad de cuidados críticos coronario en el Hospital Bethany en Kansas. Y la mortalidad asociada al choque cardiogénico se reduce del 100% a el 80%. En el año 1970 se publica un artículo clásico en la historia de la medicina, autoría de Swans, Gans, Forrester, Marcus, Diamond y Connet. Este artículo describe el catéter de arteria pulmonar y es escrito gracias a una idea que se le ocurre al Dr. Swan en el año 1967, luego de ver veleros en una bahía de Santa Mónica. A partir de dichas observaciones, Swan postula que, así como los barcos son guiados por las velas, el aire y la corriente, un globo conectado a un catéter podría ser guiado por la sangre hasta llegar a la arteria pulmonar. En los 70s también se empiezan a investigar más a fondo la utilidad de vasopresores e inotrópicos, y Müller propone que el objetivo del tratamiento
para el paciente con choque cardiogénico es mejorar la oxigenación miocárdica. Esto lo propone en el año 1978. Durante estos años que se empiezan a utilizar y a estudiar con mayor profundidad fármacos como la norepinefrina, la epinefrina, la dopamina, entre otros, ya existe una alerta o preocupación por parte de la academia en torno a la dopamina. Y desde esta época, los 70, ya se recomendaba que la dopamina se utilizara con precaución. Y esto lo vamos a poder ver corroborado años más tarde mediante la publicación del SOAP-2. En el año 1968, Kantrowitz utiliza el balón de contrapulsación intraórtica en 5 pacientes, logrando mejorar su hemodinamia en un periodo de tiempo máximo de 15 horas. En 1972, Dongman describe mejorías del gasto cardíaco, pasando de 1.7 litros minuto metro cuadrado a 2.5 litros minuto metro cuadrado, con una consecuente mejoría en la presión arterial media en 31 de 40 pacientes con choque cardiogénico en los cuales utiliza balón de contrapulsación intraórtica. En este estudio, en 15 de los 40 pacientes con choque cardiogénico que no mejoraron de manera sostenida con el balón de contrapulsación intraórtica, los pacientes tuvieron resultados favorables cuando se les realizó una intervención coronaria de emergencia. En 1976 se publica, gracias a Forrester y Diamond, otro artículo clásico dentro de los cuidados intensivos. Y es el artículo en el cual proponen la clasificación de Forrester para los pacientes con infarto agudo de miocardio. Esta clasificación, a partir del índice cardíaco y la presión en cuña de la arteria pulmonar, categorizaba a los pacientes en uno de 4 grupos. En el cuadrante 1 estaban los sujetos que tenían un índice cardíaco mayor a 2.2 litros minuto metro cuadrado, con una presión en cuña de la arteria pulmonar menor de 18. En el segundo cuadrante estaban aquellos que tenían un índice cardíaco superior a 2.2, pero una presión en cuña de la arteria pulmonar mayor de 18. Estos pacientes frecuentemente desarrollaban edema pulmonar y se beneficiaban de manejo con diuréticos y vasodilatadores, principalmente nitroglicerina. En el tercer cuadrante se encuentran los pacientes que debutan clínicamente con un shock hipovolémico, individuos con un índice cardíaco menor de 2.2 y una presión en cuña de la arteria pulmonar menor de 18, que se benefician mediante la administración de líquidos. Y en el cuadrante número 4 están los pacientes que tienen una presión en cuña mayor de 18 asociado a un índice cardíaco menor de 2.2, o sea, los pacientes con choque cardiogénico, que tienen un manejo mucho más complejo. La clasificación de Forrester, para poder ser realizada, evidentemente, requiere de un catéter de arteria pulmonar, requiere de monitorización invasiva. Este problema fue parcialmente solucionado en el año 1999 por la doctora Lynn Stevenson, que publica la clasificación que hoy conocemos como cuadrantes de Stevenson. Estos cuadrantes fueron útiles durante mucho tiempo y recientemente, gracias a algunas valoraciones publicadas por la doctora Lynn Stevenson, fue modificada, como profundizaremos un poco más adelante. En el año 1977, Johnson recomienda la revascularización en las primeras 12 horas tras el infarto agudo de miocardio en los pacientes con choque cardiogénico que tienen un balón de contrapulsación intraórtica. En 1980, DeWood y colegas realizan una comparación
en cuanto a la sobrevida de pacientes con choque cardiogénico que reciben tratamiento solo con balón de contrapulsación intraaórtica versus pacientes que reciben estrategias mixtas con estrategias de revascularización y balón de contrapulsación intraaórtica. Este autor y su grupo encuentran que los pacientes que recibieron algún tratamiento de revascularización en asociación al balón de contrapulsación intraaórtica tenían una mejor sobrevida a largo plazo. En el año 1979 emerge la cardiología invasiva por los trabajos de Daughters y Jenkins, aunque se considera a Andreas Grönsing como el padre de la cardiología intervencionista percutánea. En el año 1999, para cerrar esta perspectiva histórica, se publica el Shock Trial. El Shock Trial es el primer estudio prospectivo aleatorizado en pacientes con shock cardiogénico. El Shock Trial comparó la revascularización temprana de emergencia, sea mediante cirugía de bypass coronario o mediante intervención coronaria percutánea, versus la terapia farmacológica en el contexto de los pacientes con choque cardiogénico. Se encontró que los pacientes que recibían revascularizaciones tempranas en conjunto con el tratamiento médico y la utilización de balón de contrapulsación intraaórtica tenían una menor mortalidad. La mortalidad a 30 días en el grupo de revascularización fue de 47% y en el grupo de terapia médica fue de 56%. La mortalidad del choque cardiogénico tuvo una disminución continua hasta el auge de las terapias de revascularización, donde presentó un estancamiento en torno al 50-30%. Obviamente esto va a depender mucho de la clasificación por estadios de SCAI, que ya la vamos a ver. La clasificación de SCAI fue propuesta por la Sociedad de Angiografías Coronarias e Intervenciones. SCAI publicó un consenso de estadios para el choque cardiogénico y ese consenso representa un continuum dinámico. Tenemos a los pacientes A, que son pacientes en riesgo, pacientes sin hipotensión, sin taquicardia y sin signos de hipoperfusión, pero con factores de riesgo para desarrollar un choque cardiogénico. Por ejemplo, pacientes con un infarto agudo de miocardio extenso o pacientes con algún riesgo de exacerbar una falla cardíaca crónica. Tenemos a los pacientes en etapa B o en fases iniciales. Son pacientes que, si bien tienen taquicardia e hipotensión, no tienen signos de hipoperfusión porque existe una adecuada compensación hemodinámica. Tenemos a los pacientes estadio C o los pacientes de choque cardiogénico clásico, que son individuos con hipoperfusión que no tienen deterioro. Tenemos a los pacientes estadio D o etapa de deterioro, que son los pacientes que tienen hipoperfusión con deterioro de tal manera que necesitan un segundo inotrópico o algún soporte circulatorio mecánico. Y finalmente están los pacientes in extremis o estadio E, que son pacientes con shock refractario que requiere de múltiples inotrópicos, múltiples vasopresores, múltiples soportes circulatorios mecánicos y a pesar de ello persisten con un choque. De ahí el término choque refractario. Desde que se publicó la clasificación por estadios de SCAI, se han publicado múltiples estudios para poder validarlos. De hecho, la editorial que ustedes ven en pantalla menciona una totalidad de 10.004 pacientes provenientes de múltiples estudios que han logrado validar el continuum de la clasificación
clasificación de Sky y han mostrado también que la mortalidad del Sky va a ser directamente proporcional al estadio. Se ha validado en pacientes con shock cardiogénico por infarto como en pacientes con choque cardiogénico por otras noxas. Vale la pena mencionar que hay una particularidad en los pacientes estadio A que presentaron parada cardíaca, debido a que se desconoce el efecto que pudiese tener esa parada cardíaca en un paciente que se encuentra en el estadio A, pero que tiene una recuperación plena de sus funciones. La única claridad que se tiene en torno a este subgrupo es que claramente si un paciente presenta deterioro neurológico, el pronóstico y la mortalidad serán mayores. Sky también propone un modelo de 3 ejes para poder evaluar el pronóstico, y este modelo de 3 ejes se fundamenta en el fenotipo y la etiología del choque cardiogénico. ¿Es agudo en un paciente sano o es agudo en un paciente crónico? ¿Cuál es la etiología clínica de ese choque cardiogénico? ¿Prima la disfunción ventricular derecha o izquierda? ¿O acaso la disfunción es global? ¿El paciente tiene compromiso cardíaco aislado o tiene también compromiso cardiopulmonar? ¿El paciente tiene un fenotipo o un perfil congestivo? ¿Cuál es el fenotipo bioquímico del paciente? El otro brazo a evaluar es la severidad del choque. La severidad del choque se puede evaluar perfectamente a través de mediciones hemodinámicas invasivas o a través de los estadios de choque de Sky, que han demostrado que son directamente proporcionales en cuanto a mortalidad y estadio en cuestión. Entre más avanzado sea el estadio, mayor va a ser la mortalidad, como podremos ver expresado en unas gráficas más adelante. Y por último, tenemos el brazo de los factores de riesgo. Tenemos factores de riesgo no modificables como la edad y las comorbilidades y otros factores de riesgo que son modificables a través del estilo de vida saludable. En cuanto a la distribución de los estadios de Sky, los más prevalentes son los pacientes con estadio C, o sea, con un choque cardiogénico clásico, seguido de los pacientes en riesgo y los pacientes en estadio B. En cuanto a la mortalidad, como enunciamos, los estadios de Sky son un continuum y a medida que el continuum avanza, se incrementa la mortalidad. De esta forma, la mortalidad es menor en los pacientes en riesgo o en estadio A, pero empieza a aumentar de manera dramática a medida que vamos aumentando de estadio. Los pacientes con un estadio C tienen una mortalidad que, dependiendo de la serie, oscila el 30 a 50%. Los pacientes en estadio D son pacientes que tienen una mortalidad que ronda entre el 40% hasta el 65% según la serie, y los pacientes que están in extremis tienen mortalidades que van desde el 50% hasta el 75 u 85% según la serie. Existen múltiples aspectos a tener en cuenta cuando nosotros hablamos de la clasificación de Sky, y es que el choque cardiogénico se puede presentar en el contexto de un paciente con una enfermedad cardiovascular crónica, como podemos apreciar aquí, o se puede presentar en el contexto de un evento cardiovascular agudo, y es en este contexto agudo donde nosotros empezamos a hablar de los estadios de Sky y las vías de deterioro y de recuperación. Tenemos entonces el paciente que está hemodinámicamente estable, que se encuentra en el estadio A. Este paciente va a desarrollar ante esa injuria aguda un mecanismo de compensación. Y a medida que ese mecanismo de compensación se vaya haciendo cada vez más ineficaz, vamos a empezar a progresar en este continuum, desarrollando primero una inestabilidad hemodinámica, que sería el estadio B, que es una inestabilidad hemodinámica sin hipoperfusión, hasta
un estado en el cual va a existir una inestabilidad hemodinámica asociada a hipoperfusión, que esto representaría entonces el estadio C del SCAI. Finalmente, ese deterioro va a ser tan marcado que la hipoperfusión va a llevar a el deterioro y el fallo de determinados órganos y sistemas que van a terminar por llevar a un choque refractario y a una falla multiorgánica debido a la diafonía existente entre los distintos órganos. Finalmente, el estadio in extremis, en caso de que no se trate y aún así recibiendo tratamiento, posiblemente culmine con la muerte del individuo. Existen algunas herramientas para la evaluación pronóstica de los pacientes con choque cardiogénico. Merece especial mención la evaluación pronóstica del IABP-CHOC2 y también la herramienta de evaluación de riesgo del CardCHOC Risk Score. Cada uno mide mortalidad a 30 días. En el caso de que para el CardCHOC Risk Score obtengamos una puntuación de 0 a 3, estaríamos hablando de una mortalidad a 30 días de 8.7%, un grupo bajo. Si hablamos de los pacientes con puntuación intermedia de 4 a 6, la mortalidad al mes sería de 36%. Y si habláramos de los pacientes que tienen una mortalidad de grado alto, estaríamos hablando de pacientes con una puntuación de 7 a 9, cuya mortalidad ronda el 77%, mortalidades extremadamente altas al mes. En cuanto a la etiología del choque cardiogénico es multifactorial. Si bien históricamente la principal causa del choque cardiogénico ha sido el infarto agudo de miocardio, recientemente se han reportado algunas series en las cuales plantean a la falla cardíaca aguda como la principal causa de choque cardiogénico. Otras causas, además de las tradicionales, infarto agudo del miocardio y falla cardíaca, son por ejemplo la miocarditis, la contusión miocárdica, la utilización de tóxicos. Y cuando hablamos de tóxicos debemos hablar de las causas iatrogénicas. Por ejemplo, los betabloqueadores que inhiben la taquicardia compensatoria, los IECA que pueden generar vasodilatación extrema, los diuréticos que disminuyen la precarga, la morfina que también disminuye la precarga, el sobreuso de líquidos endovenosos, entre otros. Otras causas del choque cardiogénico son el síndrome de Takotsubo, los problemas mecánicos, las hipocalcemias severas, las acidosis marcadas, las arritmias, tanto supraventriculares como ventriculares, las insuficiencias valvulares o las complicaciones mecánicas, entre otras. A continuación pueden apreciar un ejemplo sobre un estudio que afirma que la falla cardíaca es la principal causa del choque cardiogénico. Este es un estudio un poco disruptivo en relación a lo que nos dice el estado de arte tradicional. Puntualmente, en este estudio, que pueden apreciar citado en la parte inferior, se atribuye el choque cardiogénico en más de un 50% de los casos a fallas cardíacas, mientras que el infarto agudo y miocardio agudo se encontraría en segundo lugar. Sin embargo, esto es un poco disruptivo a lo que dice el estado de arte tradicionalmente. En relación a la mortalidad, es claro que la mortalidad del choque cardiogénico es un continuum que va en consonancia al estadio del SCAI, por lo cual entre más avanzado o mayor sea el grado del SCAI, mayor sea el estadio, mayor va a ser la mortalidad. El paciente con un estadio SCAI-E va a tener una mayor mortalidad en relación a todos los otros estadios, pero también debemos hacer una distinción en cuanto a la mortalidad según el número de fármacos recibidos o el número de servicios de asistencia. Es bien conocido
que el tratamiento exclusivo con fármacos tiene una mayor mortalidad en relación al tratamiento compartido entre fármacos y dispositivos de asistencia. Es claro entonces el beneficio marcado que tienen los dispositivos de asistencia como el Impella, el ECMO, el balón de contrapulsación intraórtico, el Tandem, entre otros, en cuanto a los desenlaces de mortalidad. Y en relación a la epidemiología, debemos enunciar que el pronóstico y la sobrevida de los choques cardiogénicos se han mantenido lineales en las últimas décadas. El choque cardiogénico tuvo una disminución en su mortalidad hasta la época o el auge de los estudios de revascularización. De ahí en adelante se ha mantenido relativamente lineal. En cuanto a los pacientes hospitalizados en el contexto de un infarto agudo de miocardio, el choque cardiogénico continúa representando la causa líder de muerte y en general tiene una incidencia de 3 a 10% en el contexto de los infartos agudos de miocardio. Y si quisiéramos ser más específicos, podríamos mencionar un registro de 5 instituciones italianas que se realizó entre el 2001 al 2014, con una N de 28.217 pacientes, que mostró una incidencia de choque cardiogénico de 3.1 a 6.7% en la población con IAM. En el contexto de los pacientes con infarto agudo de miocardio con elevación del ST, el riesgo de desarrollar choque cardiogénico es mucho mayor. Estamos hablando de que es un riesgo de 2 a 4 veces más frecuente. La causa más frecuente del choque cardiogénico en el contexto del infarto agudo de miocardio es la insuficiencia ventricular izquierda grave, que puede ser por necrosis miocárdica extensa, por isquemia grave o por ambos. En relación al tiempo de instauración, el choque cardiogénico suele tener una instauración temprana entre 7 a 9 horas en los pacientes con infarto agudo de miocardio con elevación del ST, mientras que en la población que tiene un infarto agudo de miocardio sin elevación del ST se puede presentar hasta 76 horas luego de la injuria. En una cohorte europea, el choque cardiogénico fue más frecuente en mayores de 75 años. El Shock Trial mostró que los infartos agudos de miocardio con choque cardiogénico que desarrollaban insuficiencia ventricular izquierda tenían más probabilidad de ser varones blancos, además de haber tenido un infarto previo, antecedente que se compartía en un 40.1% de los sujetos. El CARD-SHOCK Trial fue un estudio observacional prospectivo que se realizó en Europa entre el 2010 al 2012 y describió que las causas no coronarias como la falla cardíaca o la enfermedad valvular cada vez cobraban más importancia. Como bien hemos mencionado, han disminuido los choques cardiogénicos coronarios, pero han aumentado los choques cardiogénicos por falla cardíaca o por otras noxes. El Shock Trial fue un estudio que se realizó con una N de 1.422 personas y en este estudio 78.5% de los choques cardiogénicos en el contexto del infarto agudo de miocardio fueron por una falla ventricular izquierda, el 58.8% por un infarto agudo de miocardio anterior y el 34.4% por un infarto agudo de miocardio de cara inferior. Otras causas a mencionar asociadas con el choque cardiogénico son la insuficiencia ventricular derecha aislada, que representa un 2.8%, la insuficiencia mitral aguda grave, que representa un 6.9%, la rotura del tabique ventricular, que representa un 3.9%, y el taponamiento cardíaco, que representa un 1.4%. Vale la pena mencionar este análisis retrospectivo realizado entre el 2003 al 2010 y afirmaría
que este análisis retrospectivo muy probablemente sea más confiable que las cohortes europeas, porque el problema con las cohortes europeas, como dice su propio nombre, es que están centradas en un solo continente, mientras que otros estudios, por ejemplo este análisis retrospectivo de 2003 a 2010, contempló una población más heterogénea y amplia de pacientes. De hecho, este análisis retrospectivo que se hizo con 157.892 pacientes que presentan un choque cardiogénico, mostró una mayor incidencia en mujeres asiáticas mayores de 75 años. Esto se contrarresta un poco con la afirmación epidemiológica que habíamos hecho previamente a partir de las cortes europeas. Las cortes europeas afirmaban que la prevalencia era mayor en varones blancos, mientras que este análisis retrospectivo, que tiene una población muchísimo mayor, afirma una mayor incidencia en féminas asiáticas. De igual forma, este análisis retrospectivo también otorga otra información muy útil en relación a las readmisiones. El riesgo de readmisión es mayor durante los primeros 10 días. Sobre todo, el riesgo de readmisión se presenta en pacientes que sean mujeres, que sean pobres o que tengan alguna arritmia concomitante como fibrilación auricular o que hayan recibido algún soporte mecánico. De igual forma, el riesgo de readmisión a 30 días es del 18.6%. Si vamos a hablar de epidemiología, es obligatorio que mencionemos la red de ensayos de cardiología de cuidados críticos, que fue un ensayo descriptivo que se hizo entre el año 2017 a 2018 en América del Norte y mostró que solamente el 30% de los choques cardiogénicos eran por infarto agudo de miocardio. Estos estudios se hicieron en unidades de cuidado intensivo de pacientes coronarios, donde claramente la mayor parte de los pacientes, el 66%, eran pacientes con un choque cardiogénico. Y en cuanto a las causas del choque cardiogénico, las causas eran variopintas, eran causas no isquémicas en un 28%, eran causas isquémicas sin infarto en un 18%, eran causas desconocidas en un 7%, eran secundario a arritmias en un 17% o a problemas valvulares, entre otras causas cardíacas, y eran propiamente relacionadas a un IAM un 30%. Este registro es un registro especialmente interesante porque describe algunas subpoblaciones de pacientes con choque cardiogénico que tienen una resistencia vascular sistémica inapropiadamente baja y eran un tipo de pacientes que requerían más uso de vasopresores. Probablemente estos pacientes desarrollaban ese choque mixto debido a que tenían una inflamación sistémica más profunda que podía estar mediada por óxido nítrico y por citoquinas inflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa. Y ese fenotipo de pacientes se denominó fenotipo mixto o choque cardiogénico vasopléjico, que se presentó en hasta el 20% de los pacientes de este ensayo. En el registro de la red de ensayos de cardiología de cuidados intensivos, también se describió que más del 50% de los pacientes con choque cardiogénico requirieron de ventilación mecánica y un 20% de los pacientes requirió terapia de reemplazo renal. Es interesante que nosotros analicemos la mortalidad del choque cardiogénico a lo largo del tiempo. Y quiero que lo comparemos con la clasificación del Killip y Kimball. La clasificación de Killip y Kimball se publica en el año 1967, a partir de un estudio con una N de 250, donde 47% tuvieron choque cardiogénico y la mortalidad de ese subgrupo dentro del estudio Killip y Kimball fue de 80% aproximadamente, lo cual va muy en consonancia con los datos epidemiológicos de mortalidad intrahospitalaria que se tenía para 1970. Pero percátense que a medida que ha avanzado el tiempo,
la mortalidad del choque cardiogénico ha caído. En la actualidad se encuentra en torno a 30 a 50%, dependiendo del sitio. Por lo cual la clasificación del Killip y Kimball, que es una clasificación que se diseñó para pacientes tanto con infarto agudo de miocardio con elevación del ST, como pacientes con infarto agudo de miocardio sin elevación del ST, es una clasificación que en la actualidad puede resultar anacrónica. Al menos es una clasificación que no se correlaciona con las tasas de mortalidad que se tienen actualmente para los distintos tipos de pacientes con choque cardiogénico. En esta diapositiva podemos apreciar el comportamiento de la mortalidad asociada a infarto agudo de miocardio en Colombia. Nosotros no contamos con datos específicos de choque cardiogénico en cuanto a epidemiología en Colombia. Contamos con datos que han sido suministrados por la Sociedad Colombiana de Cardiología y de Cirugía Cardiovascular para enfermedad coronaria, y al igual que ocurre en todo el mundo, la enfermedad coronaria sigue siendo la primera causa de mortalidad en Colombia y en todo el planeta, pero no tenemos datos sólidos sobre mortalidad de choque cardiogénico en Colombia. Lo que se estima a partir de la literatura es que debe estar en torno al 35%. Y si vamos a hablar de epidemiología, también es obligatorio que hablemos de la encuesta transversal internacional de la Sociedad Europea de Cardiología, que contó con 337 respuestas que se obtuvieron de 60 países. Esta encuesta revela datos muy interesantes. Primero, en el 79.9% la causa del choque cardiogénico fue el infarto agudo de miocardio, seguido en un 13.4% por la falla cardíaca y en un 3.5% por la miocarditis. Segundo, la intervención percutánea se realizó de manera rutinaria en el 38.8% de los pacientes. En el 42.1% se realizó cuando el electrocardiograma lo sugería y en el 20.1% solamente cuando el paciente cumplía con los criterios de la cuarta definición de infarto. En relación al manejo de las catecolaminas y su titulación, esta se hizo en el 87.1% de los pacientes según la presión arterial media, en el 84.4% según los resultados de la ecocardiografía y en el 83.4% según mediciones del lactato. En cuanto a la utilización de inotrópicos y vasopresores, la combinación de inotropo más vasopresor se eligió con la misma frecuencia que el manejo solo con el inotrópico, como manejo de segunda línea. Esto en el 37.7% de los casos. La norepinefrina fue el vasopresor de primera línea en el 89.9% y en un 8.5% la dopamina era el tratamiento estándar, lo cual contrarresta la evidencia o contradice la evidencia actual. Evidencia que tenemos, como por ejemplo la publicada a partir de el análisis de los subgrupos del SOAP2, puntualmente del análisis del subgrupo de pacientes con choque cardiogénico, que mostró que la dopamina en el contexto del paciente con choque cardiogénico claramente se asociaba con un aumento de la mortalidad. Fue el único subgrupo del SOAP2 donde se encontró un aumento claro de la mortalidad en el grupo de la dopamina. Además, en el resto de los grupos, la dopamina se asoció con más eventos arritmogénicos. La encuesta europea también mostró que la dobutamina es el inotrópico de primera línea para el manejo de los pacientes con choque cardiogénico en el 65.9%. El estudio más reciente de epidemiología del choque cardiogénico es el Prepare Card Shock Registry. Fue un estudio de 248 pacientes entre mayo del 2019 a 2021. Participaron pacientes con choque cardiogénico que se sometieron a cateterismo y en este estudio el 72% fueron varones de 70 años. El 65% tuvieron
un paro cardíaco, de los cuales el 66% fue un paro cardíaco extrahospitalario, y el outcome primario de este estudio fue la mortalidad. La mortalidad global fue de 50.4%. Y lo más interesante del estudio fueron los factores que más se asociaron con mortalidad. Según el Prepared Card Shock Registry, la parada cardíaca tuvo un riesgo relativo de mortalidad de 2.05, mientras que el lactato mayor a 2, y esto me parece lo más interesante de este estudio, el lactato mayor a 2 tuvo un riesgo relativo de 4.51. En la actualidad, a nivel mundial, se está llevando a cabo el Cardiogenic Shock Registry. Se espera que en unos años podamos disponer de datos epidemiológicos más confiables relacionados con el choque cardiogénico. Si nosotros vamos a hablar de la fisiopatología del choque cardiogénico, es útil que nos situemos en el choque cardiogénico secundario a una enfermedad coronaria, a un síndrome coronario agudo. Lo primero que ocurre claramente es la ruptura de la placa ateromatosa, con la consecuente exposición de la matriz, la exposición de colágeno, entre otras. Esto va a incentivar la agregación y la activación plaquetaria. Las plaquetas pueden unirse al colágeno directamente o lo hacen mediante el factor de von Willebrand. Recuerden que, consecuente a la exposición de la matriz por daño en el endotelio, también se activa la vía extrínseca de la coagulación, gracias al factor tisular y al factor 7. La activación plaquetaria lleva a la expresión de moléculas de adhesión, a la unión de las plaquetas y, consecuentemente, ocurre una hemostasia secundaria, la generación de trombina y la consecuente generación de trombos ricos en fibrina. Claramente, esto nos va a alterar tres leyes básicas de la fisiología. La ley de Hagen-Poiseuille, que nos dice que el flujo es directamente proporcional al delta de presiones multiplicado por pi multiplicado por el radio a la cuarta potencia y es inversamente proporcional a 8 multiplicado por la longitud y la viscosidad del vaso. A la ley de Ohm, que dictamina que la resistencia es igual al delta de presiones sobre el flujo o el gasto cardíaco, y la ley unificada, que dictamina que la resistencia es proporcional a la longitud y la viscosidad y es inversamente proporcional al radio a la cuarta potencia. Estas alteraciones en el flujo van a generar una disminución del flujo sanguíneo coronario con consecuente disminución en el gasto cardíaco. Va a aumentar la presión telediastólica ventricular y la presión venosa pulmonar, y esto va a llevar a que ocurra congestión pulmonar. Esa congestión pulmonar va a llevar a hipoxemia y la hipoxemia va a llevar a un aumento en la actividad del sistema nervioso simpático y un aumento en la liberación de hormonas del estrés, como por ejemplo el glucagón, la hormona de crecimiento y el cortisol. El aumento en la actividad del sistema nervioso simpático lleva a un aumento en la liberación de la noradrenalina y la adrenalina. Se va a generar un aumento en la cantidad de ácidos grasos libres en la sangre e inicialmente en la célula miocárdica va a aumentar la oxidación de ácidos grasos con el objetivo de poder optimizar la producción energética a nivel de la célula miocárdica. Durante todo este fenómeno fisiopatológico va a haber un consecuente aumento en el consumo de oxígeno. A la larga, pese a que haya aumentado la oxidación de los ácidos grasos, va a ocurrir una incapacidad para poder metabolizar los ácidos grasos. Esto va a llevar a una inestabilidad de la membrana que va a promover la aparición de arritmias cardíacas. Va a ocurrir una disminución en el aporte de oxígeno, se va a optar por mecanismos de producción energéticos mediados por la glucólisis anaeróbica, lo cual va a llevar a acidosis celular y a un desacople entre la excitación y la contracción, que va a terminar por llevar a la muerte celular. En condiciones normales, lo que ocurre es que cuando un potencial de acción aparece, estimula los canales de calcio tipo L, y cuando esto ocurre, el retículo sarcoplásmico libera más calcio.
Tras ello, la troponina C se fija al calcio, como podemos apreciar en la imagen, y se facilita la interacción entre la actina y la miosina, lo cual mejora la contracción. Tiene un efecto inotrópico. Posteriormente, el calcio se aleja de la troponina C y se inicia la relajación diastólica. Ese calcio que fue liberado es recapturado por la calcio ATPasa del retículo sarcoplásmico y el calcio que ingresa a las células es exportado mediante el intercambiador sodio-calcio. Eso es lo que ocurre en condiciones normales, pero cuando se genera esa alteración o ese desacople entre la excitación y la contracción que explicamos previamente, todo esto se altera. Por ello, cuando se utilizan algunos fármacos inotrópicos, como la dobutamina, que tiene como finalidad estimular receptores adrenérgicos, lo que nosotros buscamos es estimular el adecuado funcionamiento de este mecanismo que acabo de describirles con la finalidad de tener un óptimo efecto inotrópico y lucitrópico. La disfunción cardíaca que ocurre en el contexto del choque cardiogénico lleva, como habíamos enunciado, a un aumento de la presión telediastólica. Aumenta la presión atrial y aumenta la presión hidrostática intersticial pulmonar, por lo cual se genera un edema pulmonar hidrostático. Y esto claramente va a generar una alteración en cuanto a la relación ventilación-perfusión. En esencia, el edema pulmonar cardiogénico es un edema que, como mencionamos, se debe a un aumento en la presión hidrostática. El edema pulmonar, sumado a la disminución de la distensibilidad del pulmón, va a generar una alteración en las relaciones BQ y va a aumentar el espacio muerto fisiológico. Va a entonces a ocurrir hipoxemia e hipoxia alveolar, que va a causar vasoconstricción de las arteriolas pulmonares y que va a incrementar la resistencia vascular, aumentando aún más la poscarga del ventrículo derecho. Va a disminuir, por toda esta serie de eventos que acabo de describir, el contenido arterial de oxígeno, y la hipoxemia, sumado al incremento en la concentración de hidrogeniones plasmáticos, va a estimular quimiorreceptores periféricos que van a inducir a que el paciente adopte una respiración de Kussmaul y desarrolle una falla respiratoria. La caída de la presión arterial altera múltiples órganos, altera todos los órganos. Y vamos a poner dos ejemplos muy importantes. El cerebro. Luego de que la tensión arterial media cae por debajo de 50 milímetros de mercurio, empiezan a aparecer zonas de isquemia cerebral generalizada. Y cuando la presión arterial media cae por debajo de 80 milímetros de mercurio, se activan vasoreceptores ubicados en la arteriola aferente. De igual forma, en la arteriola aferente también hay receptores que sensan los niveles de sodio y cloro. Cuando hay una caída en la presión arterial media, estos receptores también van a sensar que hay una menor cantidad de sodio y cloro que está entregándose o que está llegando allí. ¿Qué va a ocurrir? Va a ocurrirse una respuesta en la cual se van a estimular a las células de Petit-Peterdi o a las células granulosas para secretar renina. La renina se va a encargar de convertir el angiotensinógeno producido en el hígado en angiotensina 1. Y la angiotensina, gracias a la enzima convertidora de angiotensina producida en los pulmones primordialmente, se convierte en angiotensina 2. Y la angiotensina 2 tiene muchos efectos. Si actúa en receptores AT1, genera vasoconstricción. Y si actúa en receptores AT2, genera vasodilatación. Hay muchos otros receptores de angiotensina. Y el otro efecto que nos interesa en el contexto del shock cardiogénico es que la angiotensina 2 estimula la producción de aldosterona por parte de las glándulas suprarrenales. Entonces, la aldosterona genera un aumento
en la reabsorción de sodio con la consecuente reabsorción de agua. Esto va a incrementar la precarga al corazón, pero recordemos que el corazón en cuestión se trata de un corazón dilatado con un aumento de las presiones. Es un corazón que no tiene un problema en la precarga y que no es por daños o por alteraciones en la precarga que tiene el gasto cardíaco disminuido, sino que ese gasto cardíaco se encuentra disminuido por toda la serie de problemas fisiopatológicos que hemos venido describiendo. Es así que ese aumento en la precarga va a terminar por dañar más la bomba cardíaca, va a aumentar las presiones telediastólicas y al aumentar aún más las presiones telediastólicas, el problema de la bomba se va a exacerbar, además de que la congestión pulmonar se va a incrementar. Y ese problema del corazón, como bomba impelente y expelente, lleva a una disminución del gasto cardíaco a múltiples sistemas. Uno de ellos es el sistema digestivo. Y esto es muy importante porque esto se correlaciona, como veremos más adelante, con el fenotipo vasopléjico del choque cardiogénico. Resulta que esa caída en el gasto cardíaco se asocia con una disminución de la perfusión intestinal, una desviación del flujo sanguíneo esplácnico, una isquemia de las vellosidades intestinales, un aumento de la permeabilidad paracelular por la pérdida de la barrera entérica, una traslocación de microorganismos gram negativos con la consecuente liberación de endotoxinas como los lipopolisacáridos. Estas endotoxinas van a generar una respuesta inflamatoria, por lo cual van a aumentar las interleuquinas inflamatorias como la interleuquina 8, interleuquina 1 beta, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, entre otros. Además de que va a ocurrir un aumento en los niveles de proteína C reactiva y se va a activar el sistema de complemento. Por otro lado, va a haber una hiperestimulación de la vía innata del sistema inmune que va a ser dada por macrófagos, natural killer, neutrófilos, células endoteliales, complemento y cascada de coagulación, y una hiperestimulación de la vía adquirida dada por linfocitos T y linfocitos B, que van a adoptar una respuesta inflamatoria Th1. De igual forma, este fenómeno fisiopatológico va a llevar a un aumento en la liberación de óxido nítrico y de prostaglandinas, por lo cual el paciente con choque cardiogénico, cuando esto ocurre, va a adoptar un fenotipo mixto o un fenotipo vasopléjico, que se caracteriza por resistencias vasculares sistémicas anormalmente altas. En estados normales, el cuerpo controla la presión sanguínea y el flujo sanguíneo, al igual que el gasto cardíaco, para poder asegurar una adecuada entrega de oxígeno a los órganos. 15% se va al cerebro, 5% a las coronarias, 25% a los riñones, al sistema digestivo, al sistema musculoesquelético y el 5% a la piel. Sin embargo, en estados de choque se empieza a priorizar la distribución del flujo hacia el cerebro, hacia los riñones y hacia las coronarias. Finalmente, cuando no se interviene, el paciente fallece. También, cuando hablamos de fisiopatología, debemos hablar del ciclo mecánico y el ciclo eléctrico del corazón. El ciclo eléctrico lo conocemos claramente, se origina en el nodo sinusal. El nodo sinusal enviará su estímulo a través de haces internodales hasta el nodo atrioventricular, y dentro de los haces internodales vale la pena mencionar el haz de Weckenbach, el haz de Torel y el haz de Bachmann, el haz anterior, y desde el nodo atrioventricular va a originarse el estímulo que posteriormente pasará al haz de His con sus respectivas rama izquierda y derecha y las posteriores fibras de Purkinje, y tenemos un ciclo mecánico. Cuando nosotros hablamos de ciclo cardíaco, hacemos referencia a los eventos mecánicos, sonoros y de presión
que se relacionan con el flujo de las cavidades cardíacas en relación a la contracción y la relajación. Y nosotros dentro del ciclo cardíaco tenemos entonces 5 fenómenos: una sístole auricular, una contracción ventricular isovolumétrica, una expulsión ventricular, una relajación ventricular isovolumétrica y un llenado ventricular. Eso lo podemos ver expresado en esta imagen. De la A a la B vemos el llenado pasivo y el llenado activo. El llenado pasivo va de la A hasta este punto. Y el llenado activo, que es dado por la contracción auricular, es el que vemos donde tengo el cursor, que representa más o menos un 20%. Del B al C vemos la contracción ventricular isovolumétrica. El volumen no varía mientras aumenta la presión. En este momento todas las válvulas están cerradas. En la C se abre la válvula aórtica y pulmonar y vemos la expulsión ventricular rápida, que representa la pendiente ascendente, y la expulsión ventricular lenta, que representa la pendiente descendente. Por último, desde el punto D al A, vemos la relajación ventricular isovolumétrica. Y el área que nosotros vemos aquí, donde tengo el cursor, es el volumen sistólico, que se correlaciona con el trabajo sistólico. En condiciones normales, el bucle presión-volumen es un bucle trapezoidal y redondo arriba. El bucle está delimitado por la relación presión-volumen al final de la diástole, donde tengo el cursor, y la relación presión-volumen al final de la diástole, donde tengo el cursor. Entonces, relación presión-volumen fin sístole y relación presión-volumen fin diástole. Vemos esta pendiente que está escrita como ES y vemos el BO o el B0, que representa el volumen de sangre requerido para llenar el ventrículo antes de que aumente la presión. En otras palabras, el BO o B0 es el volumen no estresado. Aspectos importantes a tener en cuenta: la relación presión-volumen fin sístole cambia si cambia la contractilidad. En otras palabras, los aumentos de la contractilidad van a desplazar la relación presión-volumen al final de la sístole hacia arriba y hacia la izquierda. En cuanto a la relación presión-volumen al final de la diástole, la relación presión-volumen al final de la diástole va a describir entonces la relajación. Si la relación presión-volumen al fin de la sístole describe la contracción, la relación presión-volumen al fin de la diástole va a describir la relajación, va a describir las propiedades ventriculares pasivas cuando los enlaces de actina y los enlaces de miosina están desacoplados o cuando los miocitos están completamente relajados. Y esta relación presión-volumen-fin diástole se puede ver afectada en múltiples entidades como la miocardiopatía restrictiva, la miocardiopatía hipertrófica y las enfermedades infiltrativas, porque la desplazan hacia la izquierda, indicando disfunción diastólica, mientras que las miocardiopatías dilatadas la desplazan hacia la derecha. Otro concepto importante a mencionar es el de elastancia arterial, que aquí lo pueden ver. La elastancia arterial es la pendiente que conecta el volumen telediastólico, que lo podemos ver aquí, con el punto de presión-volumen telesistólico, que lo podemos ver aquí expresado. Y la elastancia arterial efectiva va a relacionarse con la resistencia periférica total y la frecuencia cardíaca. Y el punto de intersección entre la relación presión-volumen al fin de la sístole y la línea de la elastancia arterial efectiva determina un punto de equilibrio entre presiones, flujos y volumen sistólico del ventrículo, además de la vasculatura. Y este punto
de equilibrio entre presiones, flujos, vasculatura y volumen sistólico se conoce como acoplamiento ventricular vascular, y precisamente el acoplamiento ventricular vascular describe cómo interactúa el volumen sistólico, la presión arterial media y otros parámetros cardiovasculares subrogados de la precarga, la poscarga, la contractilidad y la frecuencia cardíaca. El bucle presión-volumen también permite describir determinantes del consumo de oxígeno miocárdico. Y resulta que el consumo de oxígeno miocárdico depende del trabajo mecánico, el ciclo del calcio y el metabolismo basal de la célula miocárdica. Si nosotros apreciamos esta imagen, vamos a ver dos componentes importantes. Este primer componente donde tengo el cursor, el SW, que es el trabajo sistólico, que el trabajo sistólico es producto del volumen sistólico y la presión arterial media. Y este, que es el P, que es la energía potencial. Existe un concepto que es el de área presión-volumen ventricular, que el área presión-volumen ventricular básicamente es la suma de el trabajo sistólico y la energía potencial que podemos ver acá. Y el consumo de oxígeno total por latido va a ser el oxígeno que requiere la célula miocárdica para poder apoyar el ciclo del calcio, el metabolismo basal y el desacoplamiento actina-miosina o el trabajo mecánico, que es lo que hemos expresado en esta imagen donde tengo el cursor. Y existe una relación entre el consumo miocárdico de oxígeno y el área presión-volumen ventricular. Me explico. Cuando aumenta la contractilidad, la pendiente de la curva de consumo miocárdico de oxígeno y de área de presión volumen ventricular no cambia, pero la intersección sí aumenta. Mientras que cuando baja la contractilidad, la intersección de la línea de la relación del consumo miocárdico de oxígeno y el área presión volumen ventricular disminuye, pero la pendiente no cambia. Vale la pena mencionar que la relación entre el consumo miocárdico de oxígeno y el área presión-volumen ventricular es una relación que va a estar determinada en gran medida por la frecuencia cardíaca. Eso es lo que podemos ver expresado en esta imagen donde tengo el respectivo cursor. Extrapolando todo lo que acabamos de mencionar a una condición fisiopatológica que es el choque cardiogénico, nos encontraríamos con lo siguiente. La imagen A describe una curva presión-volumen normal. El bucle está normal. Tiene su forma trapezoidal con la parte superior circular. Luego de que ocurre un infarto, como podemos apreciar acá en la imagen B, la relación presión-volumen fin sístole se modifica, se desplaza hacia abajo y hacia la derecha. ¿Eso qué significa? Que hay una reducción de la contractilidad ventricular y al disminuir la contractilidad va a disminuir entonces la altura del bucle presión-volumen y esto clínicamente se va a asociar con una caída de la presión arterial media. Lo que va a ocurrir en un primer lugar es que se van a activar mecanismos neurohormonales como respuesta compensatoria y estos mecanismos se activan por la reducción que hubo previamente en la contractilidad. En este orden de ideas, como cayó la presión arterial media, los vasoreceptores sensan esa caída de la presión arterial media y activan fibras nerviosas autonómicas eferentes que van dirigidas al corazón y a los vasos. Y se estimula la liberación de catecolaminas con la finalidad de aumentar la presión arterial media y asegurar una contractilidad adecuada. Por eso es que vemos una pequeña modificación aquí en cuanto a la morfología del bucle. Pero esto trae problemas. A pesar de que se intenta generar una compensación para mantener la PAM y la contractilidad, se desplaza la sangre desde los reservorios de alta capacitancia hacia los vasos de baja capacitancia y esto eleva entonces la presión venosa central y la presión venosa pulmonar.
por lo cual aumenta la congestión, a pesar de que temporalmente se aumenta la presión arterial media. Pero este mecanismo, a medida que se va perpetuando, desplaza aún más el bucle de volumen, presión, hacia la derecha y aumenta las presiones telediastólicas. Y estos aumentos en las presiones telediastólicas, como enunciamos, ocasionan una exacerbación de la congestión pulmonar. Llegamos a la imagen de cuando se empieza a instaurar la inflamación. La inflamación se instaura cuando se empiezan a liberar citoquinas inflamatorias y estas citoquinas inflamatorias reducen la resistencia periférica total y abolen el mecanismo compensatorio neuromoral que se había desarrollado previamente. Esto hace entonces que la relación presión-volumen al fin de la sístole se aplane y el bucle presión-volumen se estreche, como vemos acá, y se desplace. Esto va a asociarse con una disminución de la contractilidad, una reducción más marcada de la presión arterial media y una alteración o un aumento en el volumen telediastólico que va a generar aún más congestión. Y finalmente llegamos a la remodelación, que la remodelación la vemos en la E. La remodelación ventricular tardía va a generar cambios crónicos en el corazón y en este momento se va a desplazar la relación presión-volumen al fin de la diástole a volúmenes más grandes y esto se va a asociar con un alargamiento y ensanchamiento de los miocitos, un aumento en el recambio de la matriz extracelular y un desplazamiento hacia la derecha de la relación presión-volumen fin sístole con un empeoramiento global de la función ventricular. Cuando se llega al remodelamiento, ya lo que se puede hacer por el corazón es muy poco. Se debe actuar antes de que se activen los mecanismos neurohormonales o cuando se activan estos mismos. El choque cardiogénico tiene múltiples manifestaciones clínicas. Algunas manifestaciones clínicas son sugestivas de falla ventricular o falla cardíaca izquierda y otros van a ser más sugestivos de compromiso cardíaco derecho. Por ejemplo, el edema sacro, la hepatomegalia, el incremento en la distensión yugular o la regurgitación en el área tricuspidia, mientras que existen otros que son más característicos del compromiso en el corazón izquierdo. Por ejemplo, los crepitantes pulmonares o el desplazamiento del apex cardíaco. Y esto fue lo que en el año 1999 intentó explicar mediante los cuadrantes de Stevenson la doctora Lynn Stevenson. En falla cardíaca, la mayoría de los pacientes están en el grupo B y básicamente, según los planteamientos de Stevenson, nosotros podemos tener varias presentaciones en el paciente con compromiso cardíaco. El paciente puede estar en un estadio A, que es un paciente que no está congestivo y que no tiene signos de hipoperfusión, o podemos tener un paciente B, que es el más común en la población hospitalizada con falla cardíaca, que es el paciente que tiene congestión pero no tiene signos de hipoperfusión. Podemos tener pacientes L, que los pacientes L no tienen congestión pero tienen hipoperfusión, y podemos tener pacientes C, que los pacientes C son los pacientes que tienen tanto congestión como hipoperfusión. Durante muchos años esta clasificación fue muy útil. En el año 2019 Stevenson propone un nuevo cuadrante en la clasificación clásica, que es el cuadrante BC. ¿Por qué? Porque resulta que determinar la hipoperfusión es complicado. De hecho, determinar la hipoperfusión es mucho más complicado que determinar la congestión, sobre todo en los médicos que tienen una experiencia limitada, por lo cual en el año 2019 Stevenson propone el cuadrante BC, que es un cuadrante donde no es posible reconocer una adecuada perfusión. Hemodinámicamente, la concordancia derecha-izquierda de las presiones de llenado se define con una presión de aurícula derecha mayor o menor de 10 milímetros de mercurio y una presión capilar pulmonar mayor o menor de 22 milímetros de mercurio.
Y cuando nosotros hablamos de congestión, también tenemos que mencionar que existe una congestión tisular y una congestión intravascular, y esto es lo que plantea Borsman en esta revisión de Nature. Existen marcadores de congestión tisular como edema, ascitis, un CA125 elevado, o pacientes con manifestaciones de congestión mediante radiografía de tórax, mediante ultrasonografía pulmonar, TAC de tórax, análisis de impedancia torácica, y tenemos otras manifestaciones de congestión intravascular como los aumentos en la presión yugular, la ortopnea, el tercer sonido cardíaco, endopnea, elevación de los ProBNP o hemoconcentración, o pacientes en los cuales nosotros encontremos marcadores de congestión mediante ultrasonografía de vena cava inferior, ultrasonografía de vena yugular, ultrasonografía renal, entre otros. Y cada congestión, sea tisular o sea intravascular, va a traer connotaciones distintas en la praxis. Cuando nosotros tenemos un paciente con choque cardiogénico, ¿qué debemos hacer? Hay algunas cosas básicas. Primero, un electrocardiograma, que debe estar leído e interpretado en 10 minutos. Tenemos que agrupar al paciente, en caso de que tenga un IAM, como paciente con elevación del ST o sin elevación del ST. Y, si no es el caso, un paciente con un EKG normal. Debemos estar pendiente a algunos puntos clave, como por ejemplo la depresión en V1 a V3. Y en caso de que encontremos depresión en estos territorios, que serían la cara septal y una parte de la cara anterior, en el caso de V3, debemos pedir V7, V8 y V9. Y en el caso de que nosotros encontremos una elevación en ABR o en B1, debemos pedir derivaciones derechas, B3R y B4R. A todos los pacientes con choque cardiogénico se les debe hacer un perfil bioquímico completo, o sea, obtener hemograma, y esto se debe hacer cada 12 a 24 horas, y es especialmente importante la toma de gases para poder apreciar parámetros de oxigenación y de ventilación, también las mediciones de lactato, de creatinina, de BUN, de AST, de ALT, de fosfatasa alcalina, entre otras. De igual forma, debemos monitorizar las troponinas. Y algo muy importante, el cateterismo, sobre todo en los pacientes en los cuales nosotros tenemos sospecha de que la etiología es una patología coronaria. En todos estos pacientes donde nosotros sospechamos una causa isquémica, nosotros debemos pedir un cateterismo, y eso es algo que es elemental. En cuanto a la fluidoterapia se debe hacer teniendo en consideración predictores de respuesta a volumen y parámetros dinámicos o estáticos. La ecocardiografía en este contexto es extremadamente útil para poder mirar si los pacientes son respondedores a volumen. Se recomienda que se haga una prueba con elevación pasiva de las extremidades o mediante un bolo de cristaloide de 250 a 500 mililitros y se determinen medidas dinámicas y estáticas para poder saber si el paciente es o no es respondedor al volumen. En cuanto a los vasopresores, recuerden que el pilar fundamental del tratamiento del choque cardiogénico es el inotrópico, pero además del inotrópico, en algunas situaciones va a ser necesario la utilización de un vasopresor para poder mantener una presión arterial media superior a 65 milímetros de mercurio, que curiosamente esta meta de presión arterial media proviene del estudio SEPSIS-PAN, que el estudio SEPSIS-PAN fue un estudio que se realizó en pacientes con choque séptico. Pero, bien, en cuanto a los vasopresores, se han planteado muchos: vasopresina, norepinefrina, epinefrina, entre otros. La vasopresina tiene una particularidad muy interesante, y es que genera menos vasoconstricción pulmonar que la norepinefrina, y en teoría podría ser más beneficiosa en los pacientes con choque cardiogénico, aunque se carecen de estudios que avalen esta última afirmación. De momento, la norepinefrina continúa siendo el vasopresor de primera línea. Y entonces empezamos a analizar estudios. El SOAP2, dopamina versus norepinefrina. El SOAP2 fue un estudio que intentó evaluar la infusión de dopamina versus la infusión de norepinefrina como terapia vasopresora de primera línea para restaurar y mantener la presión arterial media.
El endpoint primario de este estudio fue la tasa de mortalidad a 28 días y los endpoints secundarios fueron días sin soporte orgánico o aparición de eventos adversos. La N total fue de 1.679 pacientes, 858 fueron al grupo de la dopamina, 821 al grupo de la norepinefrina y las características basales de ambos grupos fueron similares. Como tal, en el endpoint primario no hubo una diferencia significativa. La mortalidad a 28 días en el grupo de dopamina fue de 52.5% y en el grupo de la norepinefrina de 48.5%, sin tener pues connotaciones estadísticamente significativas, pero hubo más arritmias en el grupo de la dopamina. En 207 pacientes hubo arritmias, o sea, en 24.1%. Frente a 112 eventos notificados en el grupo de la norepinefrina, que representaban el 12.4%. Y este valor, este aumento en eventos arritmogénicos, fue estadísticamente significativo en el grupo de la dopamina. Un análisis de los subgrupos mostró además que la dopamina, en comparación con la norepinefrina, se asoció con una mayor tasa de mortalidad a los 28 días entre los 280 pacientes con choque cardiogénico en ese subgrupo puntual, pero no en los 1.044 pacientes con shock séptico o en los 263 con choque hipovolémico. Donde hubo un claro aumento de la mortalidad asociada a la dopamina fue en el choque cardiogénico. En cuanto a la epinefrina versus la norepinefrina, hay que mencionar un estudio y posteriormente un metaanálisis. Primero hablemos del estudio. Fue un estudio prospectivo, doble enmascarado, multicéntrico, aleatorizado, que se hizo con 57 pacientes, 27 en epinefrina, 30 en norepinefrina. Los endpoints primarios fueron mejoría del índice cardíaco y refractariedad del choque cardiogénico. En cuanto a modificaciones en el índice cardíaco, no hubo diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos, pero en relación al choque refractario, que el choque refractario se definió en este estudio como hipotensión sostenida, hipoperfusión a órgano blanco e hiperlactatemia pese a altas dosis de inotrópicos y vasopresores, hubo un aumento significativo de los choques refractarios en el grupo de la norepinefrina, donde los choques refractarios se presentaron en el 37% frente al 7% de los choques refractarios que hubo en el grupo de la norepinefrina. Esa alta tasa de choques refractarios llevó a que este estudio se cancelara antes de que realmente se culminara o se obtuviera la población que se planteaba. Posteriormente, en el año 2018, vemos también este metaanálisis, que fue un metaanálisis que se hizo con 14 cohortes y 2 conjuntos de estudios no publicados para un total de 2.583 pacientes. Este metaanálisis es muy interesante, ¿por qué? Porque este metaanálisis demostró que la mortalidad a corto plazo en el grupo de la epinefrina fue de 49%. Además que el riesgo relativo de muerte fue 3 veces superior en el grupo de la epinefrina en relación a otros regímenes terapéuticos. Y en cuanto a la vasopresina, la evidencia de la vasopresina proviene a partir de un estudio de vasopresina versus norepinefrina que se hizo en 779 pacientes con choque séptico, en los cuales algunos pacientes tenían criterios para ser considerados como choque cardiogénico. En este estudio se analizó el gasto cardíaco en 241 pacientes mediante catéter de arteria pulmonar y los datos proceden básicamente de los análisis de las primeras 96 horas. Este estudio que demostró que los pacientes que fueron tratados con vasopresina tuvieron frecuencias cardíacas más bajas y también demostró que en el grupo de la vasopresina hubo un mayor uso de inotrópicos en relación al grupo de la norepinefrina. Existen algunos fármacos con el objetivo de modificar la vasoactividad pulmonar. Los vamos a mencionar simplemente. Se tratan de fármacos sinodilatadores, inhibidores de la fosfodiesterasa y óxido nítrico. Entonces vemos algunos como la prostaciclina, dobutamina, milrinone. Vale la pena mencionar que cuando estos fármacos que se emplean para modificar la vasoactividad pulmonar son utilizados, se requiere de una monitorización invasiva muy cuidadosa de la tensión arterial debido a que estos fármacos aumentan el riesgo de hipotensión.
En cuanto a los inotrópicos son el pilar del manejo del choque cardiogénico. Tradicionalmente, solo se utilizan inotrópicos en pacientes con signos de hipoperfusión, como bajo gasto cardíaco o presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio. Sin embargo, según la guía de uso de inotrópicos en falla cardíaca descompensada que salió el 27 de febrero, se puede considerar la utilización de inotrópicos en pacientes con congestión persistente, con falla cardíaca avanzada, en paliación o en pacientes que esperan un trasplante. En cuanto a estudios relacionados con los inotrópicos, hay varios estudios importantes a mencionar, empezando con el Lionheart. Lionheart fue un estudio que se hizo con 69 pacientes que se aleatorizaron a razón 2-1, en los cuales se dio levosimendan o placebo. 6 horas de levosimendan a razón de 0.2 microgramos kilogramo minuto, sin bolo, cada 2 semanas por 12 semanas. Este estudio encontró que a los pacientes con levosimendan les iba mejor si previamente utilizaban beta bloqueadores. Al igual que todos los estudios que se han realizado con inotrópicos, como el Revive 1, el Revive 2, el DOREMI, entre otros, los inotrópicos per se no mejoran mortalidad a largo plazo. Sin embargo, debemos tener en consideración que es que los inotrópicos no se utilizan para mejorar mortalidad a largo plazo, sino para el agudo, ¿sí? Los inotropos se utilizan para mortalidad en el agudo, en el paciente con choque cardiogénico agudo. Existen varios inotrópicos. Algunos inotrópicos son simpático-miméticos como la dobutamina, adrenalina, noradrenalina e incluso la dopamina. Actúan en receptores adrenoreceptores, pueden ser alfa 1, beta 1 o beta 2. Si actúan en alfa 1, van a tener un efecto predominante en la vasculatura, un efecto vasoconstrictor, y ahí es donde encontramos principalmente a la noradrenalina y la adrenalina. Si actúan en receptores beta 1 predominantemente, van a actuar en miocardio y van a generar inotropía y cronotropía, como por ejemplo la dobutamina, que tiene una predilección por los receptores beta 1 y en menor medida también por receptores beta 2, y es por eso que la dobutamina puede generar vasodilatación. Aquí podemos apreciar las dosis de algunos de los inotrópicos, tanto de los inotrópicos como los que actúan en adrenoreceptores, sean alfa o beta, como otro tipo de inotrópicos como lo son los inotrópicos inhibidores de la fosfodiesterasa 3, como el milrinone. La fosfodiesterasa se encarga de inhibir el AMP cíclico o el GMP cíclico. El milrinone tiene un efecto inotrópico y lucitrópico positivo al inhibir la fosfodiesterasa. Y si inhibe la fosfodiesterasa, no se inhibe el AMP cíclico y el GMP cíclico, por lo cual aumenta el efecto inotrópico y lucitrópico positivo. Además, los inhibidores de la fosfodiesterasa, como el milrinone, también tienen un efecto vasodilatador. Y están también los sensibilizadores del calcio, como el levosimendan, que lo habíamos mencionado previamente cuando hablamos del estudio Lion. Y el levosimendan mejora la sensibilidad de los miofilamentos cardíacos al calcio. Es un sensibilizador de calcio al unirse con la troponina C. El levosimendan también abre los canales de potasio dependientes de ATP en el músculo liso y favorece la vasodilatación pulmonar. Además, tiene un efecto cardioprotector. Tiene un pequeño efecto inhibidor sobre la fosfodiesterasa 3, por lo cual aumenta los niveles de AMP cíclico y tiene un efecto que dura entre 70 a 90 horas. Actualmente se recomienda evitar los bolos de levosimendan, que era algo que se hacía antes con la finalidad de evitar la hipotensión. Estudios de inotrópicos: el Revive 1 con 100 pacientes y el Revive 2 con 600 pacientes. Como habíamos enunciado, el estudio Revive, tanto el 1 como el 2, mostraron que el levosimendan no reducía mortalidad a largo plazo, pero mejora síntomas. Y también reduce tiempos de estancia hospitalaria y niveles de péptidos natriuréticos tipo B. Como habíamos enunciado, y vuelvo y repito,
Los inotrópicos no se diseñaron para disminuir mortalidad a largo plazo. Los inotrópicos se utilizan para disminuir mortalidad en el agudo. Eso es algo que se tiene claro. El estudio DOREMI fue un estudio que comparó milrinona con dobutamina en 192 pacientes, aleatorizó 96 a milrinone y 96 a dobutamina y no encontró diferencias significativas en muerte o en los resultados que evaluó. Otros estudios importantes, el SURVIVE y la ADH, que se hizo con levosimendan, no mostró beneficios en mortalidad a 6 meses. Ya expliqué la razón, no la voy a volver a repetir. O el estudio OPTIM-CHF, que fue un estudio que se hizo con milrinone, que también mostró que el milrinone no impactaba mortalidad o readmisiones, pero vuelve y aplica. Los inotrópicos no están hechos para mortalidad crónica, sino para mortalidad aguda. Es poco inteligente pensar que un paciente que ya tiene un problema de falla en la bomba cardíaca va a recuperar la funcionalidad y va a mejorar su mortalidad a largo plazo. Es ilógico porque ya hay un problema estructural instaurado en el corazón. ¿El inotrópico para qué sirve? El inotrópico sirve es para el agudo. En cuanto a la terapia de reemplazo renal, debemos mencionar que la falla renal aguda ocurre entre el 13 al 28% de los pacientes con choque cardiogénico y el 20% van a requerir terapia de reemplazo renal. Históricamente se ha recomendado la terapia de reemplazo renal en los pacientes que tienen una lesión renal aguda grado 2, una diuresis menor a 0.5 ml/kg durante 12 horas o más, que tienen trastornos hidroelectrolíticos marcados, principalmente hipercalemia severa, que tienen acidosis metabólica o que tienen sobrecarga hídrica. En cuanto a los dispositivos de asistencia, existen múltiples dispositivos de asistencia que tienen su utilidad en el contexto del paciente con choque cardiogénico. Algunos de ellos son el balón de contrapulsación intraórtica, que lo hemos mencionado, otros son el Impella, otros son el Tandem Heart, otros son el ECMO, y se han evaluado en múltiples estudios, como en el PROTECT 2 Trial, que comparó balón de contrapulsación intraórtica con Impella, o el IMPRESS, que comparó también Impella con balón de contrapulsación intraórtica por una población mucho menor, una población de 48 versus una población de 448, entre otros. Y en relación al cateterismo, mencionemos algunos puntos clave. Primero, y es que el 15% de los pacientes con choque cardiogénico tienen lesiones principales izquierdas y más del 50% tienen enfermedad de 3 vasos. En cuanto a mortalidad, la mortalidad es del 78.6% cuando hay compromiso de la coronaria izquierda, 42.4% cuando es de la circunfleja, 42.3% cuando es de la descendente anterior y 37.4% cuando es de la coronaria derecha. La mortalidad a 6 meses en pacientes revascularizados es de 50% versus 63.1% en los pacientes que reciben solo terapia médica. Y estudios relacionados con revascularización, en este contexto solamente tenemos dos, el CULPRIC y el estudio CAMIR. Hay muchos más estudios que evalúan las intervenciones coronarias en pacientes con IAM-CON o sin elevación del ST. Vamos a empezar por los estudios específicos de choque cardiogénico. Entonces vamos a mencionar en primer lugar el CULPRIC-CHOC, que fue un estudio que se publicó en el año 2017 en pacientes con choque cardiogénico, en los cuales se comparó la intervención coronaria percutánea de vaso culpable versus multivaso con una muestra de 706 pacientes. Los resultados primarios de ellos fueron terapia de reemplazo renal y muerte a 30 días y les fue mejor a los pacientes donde solamente se hizo en primera instancia una intervención coronaria percutánea de vaso culpable, donde los resultados primarios se presentaron solo en el 45.9%, mientras que en los pacientes multivaso la mortalidad fue mayor. La mortalidad de los pacientes que fueron sometidos a intervenciones coronarias percutáneas multivaso fue de 55.4%. Otros estudios interesantes a destacar, aunque no fueron en pacientes con choque cardiogénico, son el DANAMI-3 Primulti, que fue con pacientes con infarto agudo de miocardio con elevación del ST, en los cuales se comparó la revascularización completa versus la incompleta en 627 pacientes. 313 recibieron vascularización
incompleta y 314 pues recibieron procesos de revascularización completa. Se hizo en 2 hospitales y la muerte al año en los pacientes que recibieron una revascularización completa fue de 13% y en los pacientes que recibieron una revascularización solo del vaso culpable del 22%. Está también el PRAMI, que el PRAMI también se hizo con pacientes con infarto agudo de miocardio con elevación del ST en el 2008 hasta el 2013 con 465 pacientes. Comparó la intervención percutánea solo de vaso culpable versus completa. Culpable fueron 231 pacientes y completa 234 pacientes. Y la mortalidad a 23 meses fue del 21% en los pacientes en los cuales se hizo una intervención completa versus los que se hizo solamente de vaso culpable, que fue de 53%. Está el CBL Priat, que se hizo en pacientes con infarto agudo de miocardio con elevación del ST, comparando estrategias de intervención percutánea completas versus solo de vaso culpable en 7 centros con 296 pacientes, 150 fueron revascularizados completamente y 146 en vaso culpable, y la muerte a 12 meses, el infarto agudo de miocardio, las fallas cardíacas y la necesidad de revascularización fue del 10% en las revascularizaciones completas y del 21.2% en los culpables. Está también el estudio CAMIR. El estudio CAMIR es un estudio que comparó en pacientes con choque cardiogénico la intervención solo del vaso culpable versus las intervenciones de todos los vasos, con una N de 659 pacientes, multivaso 260 pacientes y culpables 399 pacientes. El endpoint de ellos fue mortalidad. La mortalidad en el grupo de la intervención multivaso fue de 21.3% y de vaso culpable de 31.7%. Esto es lo que podemos apreciar acá. En el contexto de choque cardiogénico, a favor de las intervenciones percutáneas completas está el CAMIR en choque cardiogénico. En población sin choque cardiogénico, el DANAMI, el CBL-PRAID, el PRAMI claramente benefician que la revascularización debe ser completa, pero el CULPRIC Trial fue el estudio que tuvo un impacto importante sobre el desarrollo de las guías de práctica clínica para revascularización. Recomienda que la revascularización se haga en un inicio, en el agudo solamente en el vaso culpable y ya posteriormente durante la estancia hospitalaria en los otros vasos. Y eso pues es lo que podemos ver definidos en la diapositiva anterior. Acá podemos entonces apreciar la curva de Kaplan-Meier de el estudio CAMIR y el estudio CULPRIT. El CULPRIT beneficia claramente a la intervención exclusiva de vaso culpable y el CAMIR beneficia a la intervención de todos los vasos. Sin embargo, la recomendación de la guía de práctica clínica de revascularización es clara: solamente hacer una intervención percutánea en el vaso culpable. Hay un estudio importante a mencionar que es el TRIUMPH, fue publicado en el año 2007. Es un estudio que se fundamenta en el hecho de que la vasoplegia de los pacientes con choque cardiogénico es por un aumento en los niveles de óxido nítrico sintasa. Los autores de este estudio propusieron evaluar un inhibidor no selectivo de la óxido nítrico sintasa, que es la tilarginina, a razón de 1 mg/kg en bolo, seguido de una infusión de 1 mg/kg por hora durante 5 horas, versus placebo en pacientes con infarto agudo de miocardio y choque cardiogénico refractario, a pesar de la intervención de la arteria culpable. Este estudio contó con 658 pacientes y no encontró realmente diferencias en la mortalidad. En cuanto a la monitoría hemodinámica, se tienen múltiples métodos que van desde la monitorización invasiva de la presión arterial, la monitorización de la frecuencia respiratoria, la monitorización de la saturación venosa de oxígeno, el gasto urinario, la temperatura, la ecocardiografía, la frecuencia cardíaca, la glucometría y el catéter de arteria pulmonar. Es especialmente importante que nosotros hablemos de la monitorización de los pacientes mediante el llenado capilar. La monitorización de los pacientes mediante llenado capilar se validó a través del estudio Andrómeda, aunque el estudio Andrómeda fue un estudio que se hizo inicialmente en pacientes con choque séptico. Sin embargo, este estudio, que fue un estudio aleatorizado multicéntrico en 28 UCI de 5 países con una N de 424 pacientes con choque séptico, mostró que la monitorización con llenado periférico
era eficaz, además de que la monitorización mediante llenado periférico se asociaba con una mortalidad a 28 días de 34.9% versus la reanimación guiada por lactato, que se asociaba con una mortalidad de 43.4%. Sin embargo, la P de esta afirmación es una P de 0.06%. Lo que sí es claro es que la reanimación guiada por llenada se asocia con una menor disfunción multiorgánica a las 72 horas. Si bien los datos que les acabo de comentar son de pacientes en choque séptico, se podría extrapolar la utilidad de la monitorización con llenado periférico como una técnica de monitorización clínica en los pacientes con choque cardiogénico. Bien. En cuanto al catéter de arteria pulmonar, recordemos que el catéter de arteria pulmonar tiene varias complicaciones como infartos pulmonares, arritmias cardíacas, bloqueos cardíacos, infecciones, ruptura del balón, entre otros. Y existen algunos estudios que debemos mencionar cuando hablamos del catéter de arteria pulmonar, empezando por el SUPPORT Trial. El SUPPORT Trial fue un estudio que evaluó el catéter de arteria pulmonar en las primeras 24 horas de estancia en UCI en relación a supervivencia posterior, duración de estancia, intensidad de la atención y costo de atención. Fue un estudio de cohorte prospectivo que se hizo en 5 hospitales en Estados Unidos entre el 89 y el 94, con una N de 5.735. El outcome primario fue tiempo de supervivencia, costo de atención, intensidad de la atención y tiempo de estancia en UCI en el hospital. Este estudio mostró que los pacientes con catéter de arteria pulmonar tenían una mayor mortalidad 30 días, tenían un mayor costo promedio, tenían una mayor estancia en el hospital, y todos estos hallazgos fueron confirmados por técnicas de modelo multivariable. Sin embargo, posteriormente llega el estudio ESCAPE y el estudio Pacman con 1041 pacientes y el estudio ESCAPE con 433 pacientes, que básicamente muestran que el catéter de arteria pulmonar no tiene un efecto sobre la mortalidad, y al igual que ocurría con los inotrópicos, debemos tener en consideración que el catéter de arteria pulmonar no es un tratamiento. El catéter de arteria pulmonar es una forma de monitorización, y los efectos positivos o negativos del catéter de arteria pulmonar van a depender de la persona que la está leyendo, así que el catéter de arteria pulmonar per se no puede impactar mortalidad. De todas formas, se hizo un estudio en pacientes con choque cardiogénico para poder evaluar la utilidad de la monitoría con catéter de arteria pulmonar. Fue un estudio que se hizo en más de 200 pacientes, y de esta población total se puso catéter de arteria pulmonar en 82 pacientes. Lo único que encontró este estudio fue que, a pesar de que la mortalidad no varió y la mortalidad global a 30 días fue 36.5%, los pacientes que fueron monitorizados con catéter de arteria pulmonar recibieron tratamientos mucho más agresivos. A continuación podemos apreciar algunas de las variables medidas por el catéter de arteria pulmonar. En caso de que ustedes deseen profundizar en esto y en los distintos parámetros hemodinámicos que podemos medir a través del catéter de arteria pulmonar para poder clasificar el shock del paciente, los invito a que vean el video específico sobre introducción a la monitorización hemodinámica que tenemos presente en el canal. Solo para recordar, existen otros sistemas de monitoría como el PICO, como el LIDCO, como el FlowTrack Vigileo, el Mosquer, el NICO, el ModeFlow Nexfin, el NICOM, el USCOM, entre otros. Y para finalizar, no olvidemos el rol que tiene la saturación venosa de oxígeno y la saturación central venosa de oxígeno. Ambas son muy útiles. Ladakis, en un estudio que publicó, demostró que entre la saturación venosa de oxígeno y la saturación central de oxígeno solamente habían diferencias menores a 5%, por lo cual cualquiera de las dos se puede utilizar indistintamente. El delta de CO2 es otra medida muy útil, debido a que un aumento en el gradiente de CO2 demuestra que hay un aumento en la producción anaeróbica de CO2. Y recientemente también se han propuesto otros marcadores como el TIM2 o el IGFBP7 para poder monitorizar a los pacientes. De igual forma, también es importante mencionar el clearance de lactato, que puede servir como un marcador para poder guiar la reanimación en esta población.